claro, y es que muchas de las placas, como ustedes ven en este caso, o de las direcciones, tienen una intervención en la fachada de una forma mucho más fuerte que la que simplemente implicaba la colocación de la placa verde que todos conocemos. Y es que en algunas casas, pues los ciudadanos han colocado unas placas muy bonitas o unos números muy bonitos en bronce, unas placas con caballos y carruajes muy bonitos, etcétera, que obviamente hacían que se diera una intervención sobre la fachada y al momento de quitarlas, pues obviamente el catastro de Bogotá podría generar algún daño en la fachada, cosa que digamos generaba también algún inconveniente, y en ese sentido es que el acuerdo está digamos que propiciando que los ciudadanos conjuntamente con catastro nos dediquemos a retirar esas placas. Como les decía, estamos enviando una comunicación formal a cada ciudadano diciéndoles cuál es su nueva nomenclatura. También venimos haciendo una serie de campañas en estas localidades, dándole a conocer también a los comerciantes y a los demás sectores y grupos de interés qué es lo que está ocurriendo con los temas de nomenclatura para que lo acepten de una manera relativamente fácil. Y adicionalmente, en el portal de mapas de Bogotá, http://mapas.bogotá.gov.co, hoy cualquier ciudadano de Bogotá puede consultar efectivamente todos los temas de nomenclatura en la ciudad. Allí, al introducir cualquier dirección, el portal de mapas lo lleva efectivamente al predio que están buscando. Una práctica bastante interesante que podríamos utilizar los bogotanos, aquellos por lo menos que tengamos internet en nuestras casas o en nuestros sitios de trabajo, podría ser buscar en el portal de mapas el sitio donde voy a ir, si es que no tengo claro dónde queda, para que efectivamente le diga a dónde está ese sitio. Adicionalmente, en el portal de mapas, que está, digamos, dado o articulado dentro del proceso de infraestructura de datos espaciales, también podemos ya conseguir información articulada con diferentes capas de información de movilidad, por ejemplo, y nos permitirá entonces articular y ver, digamos, combinadamente el tema de la nomenclatura con los temas de movilidad en la ciudad. Uno puede darle una dirección y otra dirección y decirle que le diga cuáles son las rutas de transporte público, las rutas de transporte colectivo y masivo que pueden utilizar para llegar de un sitio a otro al interior de la ciudad, y él le va a mostrar efectivamente cuáles son las rutas de buses que pasan por ese punto y que lo pueden llevar al otro punto o cercano a ese punto, de tal forma que uno pueda saber exactamente cómo movilizarse al interior de la ciudad. También puede encontrar temas como las coberturas de planeación, las coberturas de zonas de protección, las coberturas de zonas de riesgo, etcétera, de tal forma que a través de la infraestructura de datos espaciales estamos ya dando el otro instrumento fundamental de la ciudad, que es contar con un mecanismo que nos permita integrar diferentes capas de información de tal forma que sea mucho más fácil la toma de decisiones y el tema de la definición de políticas para la administración distrital. En eso es que venimos trabajando desde el catastro, en los temas de nomenclatura. Yo le voy a dar la palabra un poco a Raúl para que nos cuente las principales ajustes y cambios que hay en las diferentes localidades que estamos ya materializando en Santa Fe, en la Candelaria y en el Entorno de Nariño en este momento. Buenas tardes. Bueno, acá vamos a mostrar de una manera breve algunos cambios que se van a presentar en las localidades que hoy ya están materializando, instalando placas. Como les comentaba el señor director, ya en la localidad de Santa Fe y la Candelaria llevamos aproximadamente un 80% de avance, y en agosto empezamos con la localidad de Tronariño. En estas tres localidades hay una particularidad, que efectivamente los cambios de nomenclatura son muy pocos, o sea, son unos ajustes específicos en algunas zonas que pues vamos a mostrar unos ejemplos a continuación. Este es un ejemplo en el sector Santa Bárbara, en todo el centro de la ciudad. El cambio obedeció principalmente a la construcción de la Avenida de los Comuneros. La Avenida de los Comuneros se conoce como Avenida Sexta, y cuando llega a la Avenida Carrera Décima da un giro. Entonces lo que se trató de hacer fue dejar el mismo número 6 para toda esa avenida, manejándola como un eje estructurante, lo que obligó a que las calles que quedaran al norte de esa avenida tenían que ser numeradas porque tenían números inferiores a 6, como lo pueden observar en el ejemplo. Está la avenida Calle Sexta, y de ahí hacia el norte van a quedar Sexta A, Sexta B, Sexta C, con la numeración para ajustarla y tratar de no hacer muchos cambios en el centro. Antes eran calles cuartas, quintas, entonces eran numeraciones inferiores.
el caso también que ya había comentado el director, el caso de la Concordia, hay muchas calles al sur de la avenida Jiménez que todo el mundo conoce como 13, tenían numeraciones mayores a 13. Entonces, como comentábamos, si usted está en la avenida calle 13, usted si va hacia el norte, pues quería que aumentara la nomenclatura, ahí pasaba exactamente lo contrario. Entonces lo que se hicieron fue unos ajustes en esos números, pasando números, digamos, la 13 que se llamaba, inclusive había duplicidad de nomenclatura, porque había una calle 13 y había una avenida calle 13. Entonces en 3 cuadros diferentes teníamos mismas numeraciones. Entonces, digamos, la 13 se cambió a 12D para llegar a la 13, ahí evitando dos cosas, duplicidad y que la nomenclatura no fuera descendente en el sentido contrario. El caso de las aguas, en estos casos son vías muy puntuales, digamos, el tema de la avenida Carrera Tercera, y tratando de eliminar, digamos, transversales, como es el caso de la transversal primera, pasarlas a carreras, tratar de eliminar diagonales y transversales, que pues en muchos casos a la gente le causaba un poco de molestia y de confusión. En la localidad de Santa Fe, digamos, como les comentaba, diagonal 33, aunque su trazado era un poco, digamos, en ángulo diferente de las calles, atendiendo las recomendaciones de la Universidad Nacional, entonces se hicieron ese tipo de cambios. Dijimos, bueno, aunque es una calle que no tiene como la misma orientación, podemos dejarle el nombre de calle y no tenemos ninguna afectación, entonces ese tipo de cambios también se realizan. Casos también puntuales, ya digamos, de las bicis, digamos, otro de los caballos fuertes que nos critican es el tema de la nomenclatura bis, que genera mucha confusión para la gente en la asignación. En la mayoría de los casos posibles se trató de cambiar el bis y se trataron de colocar números o letras para causar esa confusión con esos elementos adicionales. Un cambio muy puntual, digamos, hay sectores donde los cambios son puntuales. Acá es un sector, sí, digamos, de la parte alta de la localidad de Santa Fe, en donde la morfología, digamos, es un poco complicada. Barrios como El Rocío, como San Francisco Rural, son barrios que son muy diferentes. Es decir, hay cambios bastante significativos, atendiendo sobre todo, digamos, las recomendaciones de la Universidad Nacional en el sentido de no hacer cambios abruptos cuando, digamos, una vía principal, aunque no tuviera el mismo sentido, digamos, antes se numeraban diferentes, pasaba de calle a carrera, de carrera a calle y era una misma vía. Tratamos de dejar una misma numeración, entonces eso implicó, digamos, como en este caso, muchos cambios. Y, digamos, esos cambios los tenemos en un documento que por parte de la área de comunicaciones a todos los que quieran, no sé si lo vamos a colgar en la página de Catastro más adelante o que lo conozcan y se lo podemos enviar vía correo electrónico para que conozcan en detalle todos estos cambios. Están cambios de sector por sector catastral, en donde estamos diciendo qué calles cambiaron y cuáles calles permanecieron. Localidad de Santa Fe, en el barrio Las Cruces, digamos, cambios puntuales de transversales a carreras, son cambios muy pequeños. En Antonio Nariño, digamos, hay sectores puntuales, como el caso de Introducción a Jardín Sur, que aunque uno cree que, digamos, es un sector de morfología regular, barrios consolidados con manzanas muy cuadriculadas, hay una zona específica al pie, digamos, entre la Caracas y la 11 Sur, un poquitico al sur, donde la nomenclatura, digamos, da una vuelta completamente. Ahí se hizo necesario, como lo ven en la parte amarilla, de realizar unos ajustes en cuanto a la nomenclatura. Casos como los comentábamos de diagonales, cambiar diagonales a calles donde no había ningún tipo de afectación. Ahí el caso de la 13 Sur y de la 12. Básicamente, digamos, esos son los cambios más generales. En el Centenario hay otro cambio, digamos, importante en la parte de Barrio Centenario, en donde la numeración de las carreras al oriente de la 30 son mayores a 30. Hay una escena de la 1 de mayo con 30. Cuando uno llega a la 30, uno creería que la numeración debería ser menor a 30, pero usted encuentra calles 33, 32 al oriente de la 30. Ese tipo de cambios, de manera general, fueron los que se hicieron. Digamos, una cosa importante es que se trata de dejar la nomenclatura actual, o sea, uno de los principios fundamentales técnicos es tratar de hacer la menor cantidad de cambios y no afectar lo que existe. Tratar de tomar lo que existe en el momento y tratar de hacer unos cambios, ajustar a unas metodologías estructurantes para que no pasen ese tipo de cosas de que se devuelva la nomenclatura. En muchos casos, como lo mostraba el video, existen saltos de nomenclatura, o sea, yo puedo pasar de una calle 20 a una calle 30 por el tema de la nomenclatura regular, pero siempre es en forma ascendente, o sea, siempre es en forma ascendente en el plano cartesiano y el imaginario que tenemos todos los ciudadanos, digamos, en Bogotá. Eso era todo, muchas gracias. Gracias. Pues básicamente ustedes lo ven, los temas de nomenclatura en la ciudad, lo que buscan desde Catastro, pues básicamente es generar
mayor competitividad en la ciudad, una mayor ubicación para los ciudadanos capitalinos, que sea mucho más fácil ubicarse en esta ciudad, una ciudad que afortunada y desafortunadamente, afortunadamente ha crecido, pero desafortunadamente ha crecido en una forma bastante dispersa, bastante compleja, bastante irregular. Otro sería el tema de la nomenclatura. Si la ciudad hubiera crecido como se constituyó al principio en el centro de la ciudad, donde eran cuadrículas perfectamente claras, pero tenemos morfologías bastante complejas en la ciudad. En la parte de las laderas se ha venido creciendo de una forma bastante difícil. La misma topografía ha hecho que obviamente los ejes, para poder mantener unas pendientes adecuadas, tengan que ir zigzagueando, y eso genera ciertos problemas, o que en algunas partes de la ciudad se haya tenido la posibilidad de construcciones en manzanas radiales, como ocurre por ejemplo en el caso de galerías, en donde hay calles que son circulares o semicirculares, y esto obviamente genera una gran complejidad en los temas de nomenclatura. La idea, como decía Raúl, es tratar de generar el menor impacto en términos de la numeración que hay hoy, tratar de mantener en la medida de lo posible el número de las calles y las carreras que hoy tenemos todos en nuestros barrios, de tal forma que sea el menor impacto para todos nosotros, pero que sí se hagan los ajustes que se requieren para poder mejorar ese tipo de temas de localización, de movilidad y de competitividad en la ciudad. Básicamente eso era lo que les queríamos contar desde el catastro. No sé si tengan alguna inquietud, y con mucho gusto aquí estamos para resolver. Bueno, muchas gracias. Claro. ¿Señor? Claro que. Bueno, muchas gracias por la atención. Sí, señor. Una pequeña duda, no sé si nosotros le dijeron antes de que yo llegara, es la forma como se va a unificar el sistema de bases de datos de la línea de atención de emergencias 123 de las empresas de servicios públicos, para que ellos, a partir de 2 direcciones, sepan cuál es la dirección correcta. Como lo decíamos anteriormente, la infraestructura de datos y el portal de mapas de Bogotá, pero más allá del portal de mapas de infraestructura de datos espaciales de la ciudad, lo que está tratando de hacer al interior de Bogotá es articular las diferentes capas de información. Y una de las capas de información es precisamente la capa de nomenclatura, que es una capa que le corresponde efectivamente al catastro de Bogotá mantenerla actualizada. Ahí estamos viendo un video del portal de mapas. Pero el portal de mapas se convierte entonces en el mecanismo a través del cual se visibiliza efectivamente la integración de la información espacial de la ciudad. Es a través de la infraestructura de datos espaciales como se está articulando e integrando la información de diferentes entidades públicas de Bogotá. Y hoy, toda la arquitectura que se tiene en términos de base de datos de la nomenclatura de la ciudad ya está disponible por el resto de entidades que son usuarias del tema de la infraestructura de datos espaciales. Entonces ya hoy, efectivamente, el NUCE, el 123 y las demás entidades ya estamos compatibilizando todo el tema para que ellos puedan empezar a utilizar la nomenclatura oficial de la ciudad, que es la que da el catastro de Bogotá, de tal forma que podamos mejorar la respuesta desde la ciudad para todos los temas de emergencia, para todos los temas de competitividad, como les decíamos, etc. Eso es parte de lo que se está trabajando, es decir, el hecho de que se esté homologando y materializando la nomenclatura en la ciudad por parte del catastro no va desligado a un tema de la articulación de la información espacial de toda la ciudad. Y eso se logra a través de este tipo de instrumentos. Catastro, dentro de sus funciones misionales,